Listo. Pues bienvenidas, chicas. Gracias por estar aquí. Gracias por acudir a este llamado para sanar a mamá, para traer a la conciencia situaciones, eh, memorias, patrones, lealtades que tienen que ver con sanar a mamá. Hablar de sanar a mamá es definitivamente entrar en uno de los territorios más sensibles, pero también más sagrados del alma. Y estar aquí no se trata de juzgar la historia ni de idealizar lo que pudo o no pudo haber sido con mamá, ni de cargar dolor, sino sanar a mamá es un movimiento más interno, más profundo, porque toca el origen de nuestra propia vida. La madre, como todos sabemos, es nuestro primer vínculo, es nuestro primer hogar y es el primer sí o no a la vida, el primer sí o no a la existencia. Y entonces, desde esta visión de constelaciones, la relación con mamá no es solo un vínculo emocional, sino es un lazo tanto sistémico como espiritual. ¿Por qué? Porque a través de ella recibimos la vida y todo lo que somos es nuestra capacidad de amar, de recibir, nuestra capacidad de confiar, de habitar nuestro cuerpo, el amor propio, de tomar nuestro lugar en el mundo. Y todo esto está íntimamente relacionado con cómo consciente e inconscientemente nos vinculamos tanto con ella, pero también cómo nos vinculamos con la vida. Entonces, muchas personas cargamos estas heridas desde el juicio, la ausencia, el dolor con la relación que tuvimos o no tuvimos con nuestra madre. Y sin darnos cuenta, este conflicto que tenemos con ella, con el pasado, nos limita. No nos permite vivir plenamente en el presente con la pareja, con la abundancia, con la salud, con nuestra cómo nos vinculamos en todas nuestras relaciones y es ahí donde la relación con mamá suele sentirse en conflicto, suele sentirse pesada. Algo que sí quiero decirles, compartirles, es que em, sanar a mamá desde esta visión no es cambiarla, no es querer que la historia sea diferente, sino más bien es asentir las cosas como son, mirarla tal como es, honrar el lugar que tiene, pero sobre todo reconocer su historia que está entrelazada con la nuestra y permitirnos tomar la vida exactamente tal y como fue, tal y como nos vino. Y este acto, más allá de ser un acto racional, de sentirlo, de pensarlo con la mente, es un movimiento del alma que acomoda nuestro lugar en la vida. Y esto nos permite liberarnos de esas cargas, de esos patrones, de esos sentimientos o sensaciones de no vivir una vida en plenitud. Y a veces el hecho de no aceptar o estar en juicio por lo que no recibimos se vuelve una carga muy pesada. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es justo esto. A ver, espérenme, reconocer que sanar el vínculo con mamá, sanar la relación con ella, no necesariamente tiene que eh, verse o sentirse como que tiene que ser diferente, sino es aceptar, a sentir cómo fue, cómo las cosas pasaron y desde ese espacio nosotras tomar nuestro propio lugar. Ajá, entonces, hablar de sanar a mamá, de sanar la relación. Bueno, antes de eso, muchas veces la relación que tuvimos con nuestra madre ha sido conflictiva, ha sido en juicio y incluso podemos llegar a pensar o a sentir que no podemos tener una buena relación, porque incluso estar con ella causa conflicto. Entonces, sanar el vínculo con ella, en mi experiencia, ha cambiado la percepción de la relación, de cómo lo vives con mamá, de cómo te sientes con ella. Eh, Desde esta visión de constelaciones, ¿qué nos da mamá o qué es lo que, cuáles áreas de nuestra vida podemos trabajar o podemos expandir si nos reconciliamos con nuestra historia, con la historia de nuestra madre? Bueno, pues mamá nos da primeramente la conexión con la vida. Ajá.
cómo nos conectamos con la vida, cómo vivimos, nos da cómo nos relacionamos, cuáles son los vínculos que podemos crear si tenemos una buena relación. Bueno, los vínculos en general, pero sobre todo el de pareja, nuestro vínculo de pareja, la abundancia, el recibir, cómo te relacionas con tu cuerpo, el amor propio, la autoestima, la feminidad, también tiene mucho que ver la parte de los hijos, si tienes o si piensas tener. También nos habla o nos permite expandir esta parte de cómo nos podemos, ¿cómo se puede decir? La pareja, ya lo dije, el dinero, la abundancia, el recibir el cuerpo, la feminidad. Y se me acaba de ir otra que la tenía aquí, los hijos. Y cómo nos relacionamos con la vida. Ujú. Entonces, todo esto es lo que mamá nos permite estar en paz, estar en armonía con lo que somos. Y aquí quiero preguntarles ahorita a ustedes, si alguien me quiere compartir y hacer esta charla más amena, ¿cómo ha sentido que es su relación con mamá? ¿Cómo han sentido cómo se han relacionado con ella? ¿Ustedes han sentido que lo han hecho desde la adulta o lo han hecho desde la niña? ¿Alguien que me quiere compartir o quiere poner un mensajito? No, ya, yo siento que yo he pasado como por todas las etapas. Y yo creo que en un mismo día yo puedo estar desde la niña, luego regreso a mi adulta, luego, uf, eso es así. Ajá, claro. Es, Eso, pero les voy a contar algo así pequeñito que me pasó la semana pasada. Mi mamá estaba aquí, hizo algo de las cosas en las que yo siempre, ay, como que siempre en juicio con ella. ajá, Y ya me había salido de mis chiros, yo ya estaba como que no. Y lo que hice fue que en un momento como que entré en mi centro vacío, pasé, antes de subir al ascensor, abracé una matica, un arbolito que hay ahí, y le pedí que por favor me ayudara a transformar ese momento. ujú, O sea, y obviamente esto ha sido de entrenamiento. Esto no es que de la noche a la mañana y el árbol fue mágico, no. ujú, Es como tomar las herramientas que ya tenemos y usarlas en el momento preciso. Subí y cuando abrí la puerta, o sea, fue como que abrí la puerta y pum, cambié la mentalidad hacia mi mamá y yo, ok, ahí ya le escribí, era para que le dije, ok, te voy a pedir, mami, entonces te voy a pedir el drive, te vienes para acá. Terminé haciendo lo que ella quería, pero ya desde una postura más amorosa. Ya ujú. dejé como el juicio y yo dije, wow, el arbolito, gracias. O sea, entonces es que esto es un entrenamiento. Pues para mí esto ha sido una maratón de entrenamiento y esto es así emocional. En un momento estoy en la niña, luego tengo que acordarme que voy a estar en la adulta y desde la adulta cómo lo hago, qué herramientas tengo para poder moverme hacia la adulta y sostenerme un buen ratico ahí y buscar ser más amorosa. Pero de que es una maratón para mí, pues para mí ha sido así. Claro, definitivamente así es. ¿Pero por qué? Porque no hemos podido sostener a nuestra niña. No hemos podido tomar ese lugar de adulta porque esas memorias vienen de nuestra niña. Y aquí es donde se generan estas lealtades invisibles, cuando nosotras somos capaces de reconocer, ok, como decía Edith, me moví a la niña y entonces desde ahí estoy en juicio, estoy en reclamo, estoy en enojo. em, nos podemos dar cuenta y entonces vuelve a la adulta. Es como esta oscilación, ¿no? Entre los dos. Pero ahí es donde nosotras podemos reconocer, a ver, dice muchas veces las dos nos relacionamos desde la niña. Exacto. Ajá, porque también mamá tiene su propio proceso, tiene su propia historia y tiene sus propias heridas. Entonces a veces nos cuesta reconocer eso. Pero bueno, lo que les quería decir justo con lo que nos comparten es que nosotros, la relación que tenemos con ella no se origina
únicamente en la experiencia personal, sino que se genera una lealtad, es decir, una historia que no ha sido resuelta en el sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras madres no nos pudieron maternar porque posiblemente ellas no se sintieron incluidas o fueron excluidas porque hubo situaciones de abuso, porque hubo situaciones de abortos, duelos no vividos. Sí, si eh, quieres. Ah, qué bonito de árabes. Espérenme, ahí, ya. Sus micrófonos, chicas, ahí se los encargo. Entonces, viene de esta parte de lealtades que hacemos cuando estamos niñas. Por ejemplo, ustedes, las que ya son mamás o si tienen memorias de su niña, ¿cómo se sienten cuando mamá está triste? Ujú. O cómo sus hijas se sienten cuando una de ustedes está triste o que llora o que está enojada. La niña se acerca con cautela. Ujú. No dice nada, pero todo lo está internalizando. Muchas veces, incluso como mamás, y bueno, yo no tengo hijos, pero me acuerdo que he escuchado a mi mamá con mis sobrinos, sobre todo, que decía, es niño, no se va a acordar. Cualquier situación que sucede, no se va a acordar, ya al ratito se le olvida y ya está jugando. No, no es, quizá no se va a acordar conscientemente, pero toda esa información se va registrando en el cuerpo y es, perdón, lo que nosotros hacemos cuando hacemos esta reacción. Ustedes pueden percibir cuando te enojas con mamá, ¿dónde sientes esa reacción? Cuando empiezas a juzgarla, ¿dónde la sientes en tu cuerpo? A veces estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo que no lo percibimos, pero esa reacción viene y está en una parte de nuestro cuerpo. Puede ser en el estómago que sientes que, ay, se me retuerce la tripa. Ay, disculpen si voy a usar palabras muy así de que, ay, pero ¿por qué hace eso? Lo sientes en el cuerpo. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que les digo, todas estas situaciones que vivimos cuando éramos pequeñas se registraron ahí en el cuerpo. Situaciones donde nos causó impotencia, nos causó dolor, el no ser vistas, el no ser reconocidas, el no sentirnos em, conectadas a mamá por la situación que tú quieras, porque mamá no estuvo presente, porque mamá tenía mil cosas que hacer, porque le dio más atención a nuestros hermanos, porque hizo cualquier cosa. Entonces, todas esas memorias se van registrando en nuestro cuerpo y aquí es lo que les decía, donde se genera esta lealtad hacia ella de querer entender. Y en la vida adulta, si nosotros no somos capaces de sostener a esa niña, de decirle, de comprender que mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, con las herramientas, con los recursos que tenía, vamos a seguir viendo a mamá desde ese juicio, desde esa niña que no ha podido sanar, que no ha podido liberar esas heridas que se guardaron como una impronta de nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, desde esta visión de constelaciones, solo cuando podemos tomar nuestro lugar como hijas, y reconocer a mamá como la grande, podemos sentirnos completos, podemos abrirnos a los vínculos, sobre todo a la relación de pareja, podemos abrirnos o relacionarnos sanamente con la abundancia, a habitar nuestra propia fuerza vital. Y este movimiento que hacemos requiere de mucha humildad. ¿Por qué? Porque implica renunciar a la queja, implica renunciar al reclamo y sobre todo elegir la responsabilidad de nuestra propia vida. Ajá, entonces sanar a mamá muchas veces también implica sanar al linaje. Ajá. ¿Por qué? Por lo que mencionaba, mamá también tiene su propia historia. Mamá también tiene su propio proceso, mamá también fue hija. Y el movimiento que nosotros hacemos al sanar a mamá impacta directamente en todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de ver a mi madre como es, como la humana imperfecta que es también, eh, soy capaz de ver lo que ella vivió y a todo nuestro linaje. Entonces, aceptar la historia, a sentir lo que sucedió y reconciliarme con todo lo que han vivido las mujeres de mi linaje. Entonces, desde esta conciencia de constelaciones familiares, sanar a mamá es decir sí a la vida, tal y como fue, exactamente como vino. Y con ella algo interno se acomoda. Ujú. Entonces, si alguien tiene algo que compartir, preguntas, dudas, vamos haciéndolo, ¿vale? Em,
Entonces, Pau, adelante. Apagaste tu micrófono. ¿Lo prendiste y lo apagaste? Listo. Hola a todas. Hola, Mira, yo hola. justo lo que me pasó esta semana, yo soy la que me dedico a los medicamentos de mi mamá a pedir para que pueda ir a retirar en la farmacia. Y Ujú, me estaban pidiendo unos papeles y yo se los pedí a mamá y mamá no sabía qué era. Entonces, bueno, yo me busqué todo, digo, bueno, mamá, ya está, ya mandé, ya todo. ujú, Cuando le mando el audio, mi mamá me habla y yo la sentí muy triste y yo estaba re bien ese día. Y me bajoneé un poco. Y después dije, no, no, no. Mamá es grande, mamá puede con sus cosas, pero ¿sabes qué me pasó? Todo ese día me dolió la cadera. Me ujú, empezó a doler la cadera y yo dije, ay, ¿será porque mamá tiene un problema en la cadera? Yo la asistí también cuando la operaron y demás a las caderas. Y dije, ¿será eso? Y después lo solté, pero fue increíble ese día. Me la sentí muy triste, me bajoneó la mitad del día. Después cuando pude soltarlo, me vino el dolor en las caderas. ujú. Claro, así es. ¿Por qué, Pau? Porque queremos estar en el lugar de salvar a mamá. Ujú. Sí, Queremos estar en el lugar de ella. Y cuando hay alguna, bueno, obviamente dependiendo de los síntomas y todo, pero cuando hay situaciones en la cadera, sí tiene que ver con mamá, pero con la familia. ¿Cómo entendiste tú el concepto de mamá? ¿O cómo entendiste el concepto de familia? Ajá. Aquí y aquí, a ver, dice, aquí hay importante reconocer esta parte de la lealtad, que es el amor infantil o el amor ciego que nos dicen las constelaciones. Ujú. Porque aquí, como en el ejemplo que nos das, dices, yo le quiero resolver, ¿no? Pero es que este amor infantil o este amor ciego no es un amor es un amor que no juzga, es un amor que no mide consecuencias, sino que desde este amor de la niña, y especialmente cuando somos hijas, está dispuesto a perderse incluso a sí misma a una costa de lo que sea por pertenecer. Y es ahí donde nosotros creamos estas situaciones de dependencia. Mira, muchas veces puede ser que le resuelves a mamá, pero luego te enojas porque mamá no sabe hacer nada. ¿Les hace sentido esto? Bueno, les ha pasado que de repente si quieren hacerlo todo, dicen, yo sí lo quiero hacer y yo le ayudo y yo le doy y todo esto, pero luego viene una molestia, como de, es que ya le dije cómo lo hiciera y no lo hace. Ajá, ¿por qué? Porque aquí es donde viene esta parte de, yo le quiero resolver, pero también me siento como en juicio porque no sabe entonces hacer nada. Y cuando nosotros entramos en esa situación, nos quitamos de nuestro lugar, una primero para salvar o para reconocer, no para reconocer, para salvar, para ayudar, para proteger, para sostener, y luego me pongo por debajo también. Entonces estoy, lo que decíamos hace un momento, estamos oscilando entre la niña y la adulta, entre la niña y la adulta. ¿Por qué? Porque esto nos dice que hay situaciones que no hemos podido resolver completamente de nuestra niña, que es ahí donde se origina esto. Déjame, dice alguien aquí, me dio mucho sueño. Vivi, ¿será resistencia, Bella? ¿Será que tienes alguna resistencia por ahí? ¿O hay algo que te está diciendo ese sueño? ¿Hay algo más? Cuéntanos. Entonces, hablando de todo esto, vamos, les voy a compartir. em, eh, una situación, bueno, una situación, el origen de esta lealtad invisible o esta lealtad que muchas veces cargamos de mamá y que sentimos esa necesidad de sostener o de cargarla. Ajá, a ver qué dice. El buscar ella es que sea diferente, debemos de renunciar a a esa espera. Dice, vivir es resistencia. Y sí, justo lo que dice Edith, buscar que sea diferente y renunciar a esa espera, porque muy probable ni siquiera vaya a pasar. Ujú. Ni siquiera nos vaya a ver como nosotros deseamos que nos vea. Entonces, ¿cómo reconocemos esa lealtad? ¿Cómo es que sabemos dónde viene el origen? Bueno, cuando nuestra madre carga un dolor que no fue visto, como por ejemplo una tristeza, un abandono, duelos que no se vivieron, que vivió violencia, frustración,
nosotras como hijas lo percibimos desde nuestra edad temprana, aunque no se digan palabras, porque nuestra alma infantil capta estos mensajes silenciosos. Si mamá sufre y yo la amo, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, mamá, yo al igual que tú, cargo tu dolor. Tú no estás sola, yo estoy contigo. Entonces, la hija no decide esto racionalmente. Este es un acto de amor primario, es decir, este acto de amor infantil, donde la supervivencia emocional depende completamente del vínculo. ¿Cómo se manifiesta esta lealtad o cuáles son las formas en que se manifiesta? Por ejemplo, esta lealtad invisible al dolor de mamá puede expresarse como cuando la hija evita ser feliz cuando mamá no lo fue, cuando minimiza sus logros para no superarla, incluso cuando elige parejas que em, reproducen o que sí, que reproducen el mismo sufrimiento materno, cuando vive con una tristeza que no logra explicar, cuando se sabotea justo antes de que todo empiece a fluir. Esto lo que nos dice a nivel sistémico es que inconscientemente esta lealtad que nosotros hacemos con ella es si mamá no lo pudo hacer, es como si dijéramos, yo tampoco voy a tomar la vida así como tú no la pudiste tomar. Y entonces, desde este amor infantil, el quiero pertenecer antes que vivir mi propia vida. Ajá. Entonces, para el alma de nuestra niña, pertenecer es más importante que la felicidad, que la abundancia y muchas veces que la salud. Ajá. ¿Por qué? Porque desde esta lealtad infantil, el dolor es conocido antes que la libertad. La fidelidad al sistema, sobre todo a mamá, es más permanece más que soltarlo, o la tristeza que compartes con ella o que aprendiste cuando eras niña es más fácil que tener esa alegría. Ajá. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que cuando tienen algún motivo para estar contentas, felices, pero hay algo que no les permite completamente ser feliz. Y yo les voy a poner un ejemplo. Eh, Antes de conocer todo esto, mi mamá siempre lloraba cuando había eventos en la escuela. Por ejemplo, los desfiles, no sé si en todos lugares hagan desfiles, los desfiles o una fiesta o un cumpleaños, y ella siempre lloraba, se le salían las lágrimas. Y cuando yo empecé a ser más consciente de esto, yo no podía tampoco estar en un desfile, en una fiesta de cumpleaños o algo, porque inmediatamente yo empezaba a llorar y no me permitía, algo que tenía que ser motivo de alegría, a mí siempre me daba sentimiento de tristeza. Yo le decía, es que ya se me apachurró el corazón y a veces prefería mejor no ir porque el sentimiento de tristeza que yo sentía era muy profundo. A veces en los desfiles pues hacen, traen sus, ¿cómo? No sé cómo se llaman estas cositas que hacen como pompones o algo así se llaman, y están bailando y todo esto, y yo allí llore y llore y llore. Y dice, pero ¿por qué estás llorando? Y yo, es que no sé por qué lloro, pero esto fue lo que yo vi de niña con mi mamá. Ajá, entonces, aunque yo no entendiera por qué lloraba, mi cuerpo registró que ahí había una tristeza y yo quería ser como mi mamá. Ajá, aquí es donde se generan estas lealtades. Inconscientemente queremos llevar ese dolor de mamá, queremos sostenerla para que ella no sufra. Y aquí es donde nos dice Bergelinger, ¿no? Es como, si tú no pudiste disfrutar, yo tampoco lo voy a hacer. Ajá, y estas situaciones son muy sutiles porque si no, no somos conscientes de ellas, vamos a estar ahí oscilando en esta parte. Lo que decía, estoy en la niña, estoy en la adulta y no me libero completamente de esa lealtad porque se originó desde mi niña. Cris, ¿quieres comentar algo? Te escucho. Fíjate que a mí me pasa mucho eso. Incluso si alguien está contando una historia, o estoy viendo una serie o algo, o vamos a ver una película, siempre me da por llorar. No puedo como luchar con eso. Y yo trato de aguantarme. Incluso mis hijas me dicen, mami, ¿por qué estás llorando?
no sé, le digo, es que es algo que no puedo contener. Y me salen las lágrimas, se me aprieta la garganta y después yo me pregunto, digo, ¿por qué no lo puedo manejar? Pero tiene mucho tiempo que me viene pasando eso. Ujú. Gracias, Cris, porque se activa en ti esa memoria de esa niña. Ajá, entonces es lo que decía, ¿no? Así como a ti te pasa, a mí me pasaba es que no sé por qué me da tanto sentimiento ver este tipo de eventos. Ajá. O por ejemplo, cuando llegaba Navidad o así, ella no le gustaba celebrar y yo por mucho tiempo dije, no, pues a mí tampoco. No me gusta, ¿no? Es como, no me gusta celebrar, pero no es que sea mío, sino que son situaciones que entendimos desde nuestra niñez, ¿cómo se dice? No con palabras, sino con sentimientos. Ujú. Mi mamá le da miedo reírse mucho, después de reírse mucho suspira y dice, ay, Dios mío, qué cosa pasará. Ah, exacto. Y es una creencia que toca llorar. Ujú, exacto. Entonces, aquí es donde cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto, es cuando nos empezamos a liberar, porque si no pasa así, ¿cuál es el precio que vamos a pagar como hijas? Bueno, una va a ser la pérdida de nuestra identidad. Va a haber un cansancio existencial, culpa por disfrutar o una sensación de estar viviendo una vida que no es nuestra, una vida que no nos pertenece. Ajá. Porque aquí la hija, sobre todo las mujeres, lo vive como si estuviera diciendo constantemente, mamá, mírame, mamá, yo como tú, yo sigo contigo. Ajá. Entonces, ¿cuál es sanar esta lealtad? No implica, digamos, como abandonar abandonar la idea de lo que vivimos, y tampoco implica negar el dolor que nuestra madre vivió, sino al contrario, verlo de frente y desde ese espacio honrarlo, pero devolverlo con amor. El movimiento que se hace es, mamá, veo tu dolor, lo honro y lo respeto, pero es tuyo. Y aquí es donde se hacen estos movimientos internos para dejar de sentir que tengo que cargar con mamá para ser vista o para ser reconocida. Ujú. Entonces, hay patrones, además de la lealtad, que se repiten sobre todo entre madre e hija. Em, Antes de pasar a los patrones, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vamos bien? Monse, Monse, te escucho. Narita, a mí me surgió una duda que, bueno, en referente a lo que nos comentaste que mamá nos brinda en la vida, ¿cómo es el impacto de mamá en el autocuidado de cada uno de nosotros? Es que me surge esa duda porque como que me gustaría entenderla un poco más, porque tengo como una ligera idea, pero no así muy precisa. Claro, Monse, con gusto. En el autocuidado, vamos a suponer, si tú no viste a mamá que tenía un espacio para ella o un tiempo dedicado para ella, tú no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque a mamá la vemos como ese espejo. Ajá, entonces si ella no tuvo ese espacio de tiempo para ella o no se dedicaba tiempo, tú inconscientemente es lo mismo, es esta lealtad, es yo tampoco. Mamá, yo como tú. Ajá. ¿Qué pasa? Yo les voy a poner un ejemplo propio. Mi mamá no es una mujer que se arregle mucho porque ella siempre estaba más preocupada por tener la casa limpia. Ajá. O dice, o nos vamos al extremo, por tener la casa limpia y ella no se arreglaba. Si alguien decía, vamos a salir y mi mamá, ya estoy lista, o sea, nada, ni que peínate, se agarraba así, que no, que ya estoy, que vámonos y no sé qué. Y a mí siempre me decía, hija, arréglate. Y yo me arreglaba, pero me arreglaba molesta, ¿no? Porque dice, pero ¿por qué me tengo que arreglar? Pues si ya estoy lista, vámonos. Por lo mismo, ¿no? Pero cuando empiezas a ser consciente de esto, yo me di cuenta y yo dije, claro, si mamá no tenía ese autocuidado, ese espacio para ella y todo el tiempo estaba queriendo hacer para los demás, entonces mi conciencia de niña o lo que yo aprendí es, no es necesario cuidarme, no es necesario arreglarme. Ujú. Entonces, cuando yo ya hice conciencia de esto, yo lo integro y yo tengo yo
creo mi espacio para mi autocuidado, para mi amor propio, para mi autoestima, pero, como dice Edith, o te vas al extremo. Mi hermana, o sea, esa mujer, si no sale con pelo planchado, pestaña, toda entaconada, todo así, no sale. Y si sale, se siente incómoda. Ajá. ¿Por qué? Porque y vivimos la misma situación. O sea, vimos a mamá, pero yo fui más como lo que ella y ella se fue completamente hasta el otro extremo. Edith, ¿quieres decir algo? ¿Compartir algo? Sí, y les voy a comentar, yo les voy a hablar desde mi experiencia, Ujú. desde la única mamá que he tenido. Es que mi mamá, así tal cual, mi mamá, ni una crema en la noche, ni siquiera la crema de peinar, o sea, porque ella es pelicrespa, entonces es así. Entonces yo me he batallado, primero lo hice, casi todo el tiempo lo hice desde la mamá de ella, pero peínate, mamá, ¿qué te cuesta, linaza? Mira, mira esta crema. Y como que, ay, ¿usted va a salir así? No, ya no. Al menos es una arregladita, o sea, como es un poquito. Y siempre era la constante. Y yo, ve, te traje esta crema, ve, aplícate esto. Entonces yo, en mí, yo no me voy a parecer a ella. O sea, yo no voy a ser como ella. Entonces me voy a todo lo opuesto, pero desde la soberbia y el enojo, porque me enervaba verla así. Ahorita cuando ella ya está conmigo, como quien dice, esta es mi mamá, en ese sentido, entonces ya está. Ay, me apliqué esta crema y ella es como que en estos días, porque me pasa lo mismo que la compañera Paola, ella también tuvo un accidente de cadera en agosto, entonces estaba ahí en los cuidados y entonces íbamos a ir a cita, entonces se arregló y me decía, sí quedé bien. Y después yo dije, "Ay, ¿qué tanto la he condicionado que ya me busca aprobación?" Ujú. Entonces, mire que es que son líneas muy delgadas las que cruzamos de un extremo a otro. Exacto. Exacto. Gracias, Edith, por eso. Sí, es justo esa parte. No sé, Monse, si quedó resuelta tu duda. Sí, Norita, muchas Sí, gracias. ok. Y aquí, bueno, desde la adulta, ahora te toca a ti, digamos, crear ese espacio para ti, ponerte en prioridad, porque al igual que como dice mi mamá, nada, o sea, no cremas, nada, o sea, sí, así como estaba que se enjuaga las manos, se las limpia y ya estoy lista, vámonos, así yo también, y un día yo fui consciente de eso y decía, ¿pero por qué? Es más, ustedes no sé cuánto tiempo tengan en la comunidad de Amate Bonito, pero cuando yo empecé a compartir este espacio de amor propio, yo les platicaba que yo salí en chanclas, o sea, haz de cuenta que yo así como me levantaba, así andaba todo el día, así, pero la casa limpia, pero fodonga, o sea, es como de así. Entonces, no, cuando yo empecé a tener este espacio de autocuidado, de amor propio, de sostenerme, de reconocerme y demás, yo hoy puedo levantarme y hago lo que tengo que hacer, pero me gusta, no es como que me voy a maquillar exageradamente, pero sí tengo mi rutina de autocuidado, mis cremas, mi skincare, todo eso. Y cuando viene mi mamá o cuando, bueno, que ahora que ha venido para acá y que es más, que ella me ve así, me dice, dame de tu crema o no tienes una cremita por ahí que me regales y ya es como, ok, ya, pero también en algún punto era échate esto, ponte esto, pero ya fue, ya desde este espacio de juicio de que también ya empecé a ver que eso, y cuando ella me decía, hija, es que arréglate, cámbiate esto, y yo decía, mamá, pero si tú no lo has hecho, ¿cómo te atreves a decirme que yo lo haga? Entonces, pero son esas situaciones muy sutiles que pareciera que no tienen mucho impacto en nosotras, sobre todo como mujeres, pero sí hay una gran diferencia cuando nos hacemos cargo. Ujú. Así es. Así es, muy bien, pues vamos entonces a continuar con lo de los patrones y como les decía, el sanar a mamá implica muchísimo, pero vamos a ir por partes, quiero hacer como esto más seguido, más para ir, digamos, trayendo esto a la conciencia, sanándolo, pero sobre todo integrándolo. Entonces, ¿cuáles son los patrones que se repiten sobre todo entre madre e hija? Por ejemplo,
esta identificación inconsciente, perdón, que les decía, mamá, yo como tú. Esto es uno de los patrones más frecuentes de identificarnos profundamente con la mamá. ¿Por qué? Por lo que volvemos a decir, por este amor ciego, por este amor infantil o arcaico, tomo esas emociones, tomo esas cargas, incluso un destino que no me pertenece. ¿Y qué sucede? Vivo la misma carencia afectiva, repito relaciones en pareja, puedo experimentar la misma sensación de sacrificio o de abandono. Y aquí es a nivel sistémico donde la hija dice inconscientemente lo que les decía, mamá, yo te entiendo, mamá, yo lo cargo contigo o yo lo cargo por ti. Y este patrón suele aparecer cuando mamá no fue vista, no fue sostenida o no fue reconocida en su propio dolor. Ajá, entonces, otro patrón que podemos encontrar es la inversión de roles. Es decir, yo como hija me coloco en el lugar de la madre de mi mamá. Ujú. Porque hay situaciones donde la hija al tener este rol o cambiar este rol se vuelve la confidente de mamá. Ujú. Mamá le cuenta todo, mamá está todo el tiempo contándole sus situaciones con papá, con lo que pasa con sus hermanos, con sus padres, con la familia, etcétera, y somos la confidente de mamá. O esta hija asume responsabilidades tempranas, es decir, empieza también a hacerse cargo de sus hermanos o de cosas, situaciones en la casa que no son su responsabilidad. Y algo que también es muy frecuente es que empieza a sentir culpa si elige su propio camino. Ajá. ¿Y qué es lo que genera todo esto? Bueno, pues una, que nos olvidamos de nosotras mismas, que hay una dificultad muy, muy grande para recibir y que nos vinculamos desde el cuidado y no desde el deseo. Es decir, sobre todo en las relaciones de pareja, vamos encontrando o vamos atrayendo parejas que queremos sostener, que estamos al pendiente de ellos, que queremos cuidarlos. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestro rol fue invertido, es decir, fuimos las madres de nuestras madres. Y esto sucedió desde una edad muy temprana. Ujú. ¿Les hace sentido esto? ¿A alguien le ha pasado o se ha sentido ahí? Dice Pau, sí, me diste acá, me, me tocó. Yo te puedo contar, yo fui mamá a los 19 años y me fui a vivir con mi marido. Y yo, sabes que lloraba todo el día porque dejé a mis hermanos, porque Mm, yo fui la encargada de mis hermanos. Y también de proteger a mi mamá cuando mi papá tomaba. No ujú, sabes la culpa, no lo podía entender. Mi marido me hablaba, pero no, no sabes, muchos años estuve así. ¿Sabes quién? Que encima mira a mi hija. Mi hijo un día me dijo, mamá, yo soy tu hija. Ay, eso todavía me causa como, yo soy tu claro, hija. Ahí fue eso como, cuando recién pude decir, wow, es cierto, exacto, porque te sacó como de ese rol que tú tenías con tus hermanos o incluso con mamá. Y es cuando empezaste a sí, ser consciente. Por imagínate, Pau, o puedes pensar cómo se sentía ella, cómo te veía hasta que ella te hizo entrar en esa conciencia. Ajá, sí, exacto. sí, Y sí, ahí es ahí donde se vuelve a crear este desorden, ¿no? O más bien puedes ver el desorden que hay y entonces empiezas a tomar conciencia y decir, ok, este no es mi lugar es este. Ujú. sí. Fue ella la que, porque mi marido no pudo, pero fue ella. Cuando me dijo eso, es como mi mente ahí recién pudo cambiar. Claro, Pero así bueno, qué responsabilidad también que le di a ella. exacto, así es, Pau. Gracias por compartirlo. Muy bien. Entonces, otro patrón que se puede generar es la repetición de destinos. Por ejemplo, mujeres solas, relaciones que han sido o que fueron dolorosas o abusivas, la renuncia a la relación, a la realización personal,
la postergación del placer, de la creatividad, de la feminidad, de sentirte conectada a tu poder creador, a tu poder personal. Y esta no es que no quieras hacerlo, sino esta todavía viene siendo parte de esa lealtad. Ajá, porque siempre vamos oscilando en esto. Entonces, mamá, si tú no pudiste, yo tampoco puedo. Ajá. Y luego también sucede que hay un patrón que nos vamos hasta el otro extremo, ¿no? Tengo esa lealtad con mamá, pero también puedo crear un patrón de rechazo hacia mamá y no solamente hacia mamá, sino a todo lo femenino. ¿Por qué? Porque hay juicio, porque hay rabia, porque hay ¿cómo se dice? Distanciamiento porque no fui reconocida, porque no fui vista. Y entonces aquí también entramos en otro conflicto o en otro bloqueo de que yo no me puedo relacionar o no puedo habitar completamente mi cuerpo. Ujú. Tengo situaciones o conflictos con la feminidad, con la sexualidad, con el gozo, con el recibir. Puedo crear autoexigencia extrema o dureza conmigo misma. Ajá, porque entonces si rechazo a mamá, una parte de mí misma, también la estoy rechazando. Y aquí es donde sí tenemos que ser como bien honestas con nosotras mismas para reconocer desde dónde me estoy relacionando con ella. Ujú. Y esto y otros patrones más, como por ejemplo también el competir inconscientemente con mamá, eh, ¿cómo se dice? Tener este lugar o por ejemplo, cuando no sé si han visto niñas que son muy celosas porque papá voltea a ver a mamá. Son cosas muy sutiles, pero que se llegan a dar comparaciones constantes, dificultad para que incluso la mamá no quiere que la hija brille más que ella y se van dando ciertas situaciones y patrones, pero es porque viene repitiéndose eh, de generación en generación. Ajá, entonces, todo esto también es parte de lo que hay que tomar conciencia y empezar a hacernos cargo desde la adulta. Y obviamente aprender a sostener a nuestra niña. Vamos a hacer unas preguntas, chicas. Ahorita con todo esto vamos a hacer un movimiento sistémico, pero también me gustaría traer a la conciencia, les preparé unas preguntas para seguir trabajando esto más profundo y eh, poder integrarlo. Entonces, si tienen por ahí su cuadernito, una pluma o en su mismo, si tienen el celular ahí, lo pueden responder ahí también. Vamos a contestar un par, bueno, déjenme les digo cuántas preguntas son para revisar esta parte. Son como 8 preguntas. ¿Se les hacen muchas o están bien? Bien, vale. Entonces, vamos primero a identificar esta parte de ¿cómo se dice? La parte de las lealtades, la relación que tengo con mamá. Ujú. Y para esto les voy a pedir que sean completamente honestas con ustedes, porque desde ese espacio de honestidad es de donde podemos completamente integrar nuestra historia y poder tomar nuestro lugar de hija. Entonces, la primera pregunta es, ¿desde qué lugar miro a mi madre? ¿Como hija o como juez? Y déjenme, aquí voy a parar la grabación, les voy a pasar las preguntas a ellas allá y luego